Estamos en una nueva entrevista para Revista Economía. Estamos con la doctora Guiomar Alonso Cano. Ella es representante de UNESCO en el Perú, a quien agradecemos el tiempo y la deferencia pues, de atender a nuestro medio. Hola, ¿qué hay? Muy buenos días con todos y todas. Muy bien. En cuanto a lo que es, estamos pues hablando de lo que es el Día Mundial del Reciclaje, la importancia pues de reducir, reutilizar y reciclar, que es un poco la política del reciclaje a nivel mundial para poder avanzar con el tema de sostenibilidad, ¿no? En líneas generales, ¿qué nos puede contar sobre el Día del Reciclaje y su importancia, ¿no? que tiene? Bueno, vamos a ver, lo primero de todo quizá decir que hay varios días internacionales, nacionales y regionales dedicados al reciclaje y la gestión sostenible de los residuos. Los días del reciclaje, bueno, pues son oportunidades de concienciar a la población, al sector empresarial, sobre la importancia del reciclaje y de fomentar su práctica en la vida cotidiana. Estamos hablando de cambios de comportamiento y, en cierto modo, también cambios de modos de producción. El reciclaje, ¿por qué es importante? Es importante porque ayuda a reducir la cantidad de residuos, conserva los recursos naturales, reduce la contaminación en el aire, en el agua, en el suelo, y por eso ayuda a mitigar el cambio climático. Es una industria además que crea empleo, lo que llamamos los empleos verdes. Entonces, así, puntos claves sobre el reciclaje es ayuda a la reducción de residuos, ayuda a la conservación de recursos naturales, reduce la contaminación en aire, tierra y agua, crea empleo, empleos verdes. Son empleos que generados por la recolección, la clasificación, el transporte y el procesamiento de materiales, ¿no es cierto? Además, crea puestos de trabajo en la fabricación de productos a través de materiales reciclados. Y luego, pues en conjunto, ayuda a la reducción de gases de efecto invernadero, que es uno de los objetivos que tenemos como sociedad, como planeta. Es muy importante concienciar, por tanto, en resumen, a la población, a los consumidores, al sector público, a los empresarios y, en este caso, a los lectores de la revista Economía, sobre la importancia de la reducción, la reutilización y el reciclaje de residuos para proteger el medio ambiente y los recursos naturales. Sabemos la importancia, ¿no? de lo que es el reciclaje y tiene tres etapas muy importantes que se conocen, ¿no? Reducir, reutilizar y reciclar. ¿Cómo esto o de qué manera este reciclaje o esta manera impulsa el desarrollo sostenible en nuestras naciones, ¿no? Bueno, el reciclaje incluye, efectivamente, son las 3 R's del reciclaje, lo que decimos reducir, reutilizar y reciclar. Ya lo he comentado, reduce, es decir, que es importante porque, en primer lugar, la reducción, la reutilización y el reciclaje de materiales reduce la cantidad de residuos que se envían a los vertederos, se incineran y, por tanto, esta reducción reduce la contaminación del aire, el suelo y el agua y ayuda a la conservación de recursos naturales. Y esto nos lo acaba de recordar el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que, como ustedes saben, sacó el informe la semana pasada y que realmente nos está dando una señal de alarma. Pero, en segundo lugar, también el reciclaje reduce la cantidad de energía y de recursos que son necesarios para producir nuevos productos. Entonces, por ejemplo, el reciclaje de papel pues reduce la necesidad de talar árboles y la fabricación de papel a través de la pulpa. Una de las cosas que ha pasado sobre todo con el plástico es que el plástico ha entrado en nuestras vidas y está en los tachos, está en todo, en los mercados, cualquier cosa tal. Una cosa interesante es pensar a la hora de tener patrones de consumo más responsable, es buscar a modos de envase más tradicionales. Antes, ¿verdad? También se conservaba la comida, se bebía y había otros envases antes del plástico. Antes de que llegara el plástico se conservaban envases. Pensar, y una de las cosas más innovadoras que yo he visto en todo el mundo es cómo se piensa en técnicas tradicionales de conservación y de envase y cómo se reaplican a lo cotidiano hoy.
Entonces, pues estamos hablando de paja, estamos hablando de artesanías tradicionales que se utilizaban para envasar, para transportar, para conservar. Puede ser interesante, cuando sea pertinente, volver a repensar que a lo mejor el plástico termina siendo mucho más caro y se puede utilizar otros modos de beber, de comer o de transportar. En India, por ejemplo, en vez de utilizar lo que es en la calle, han empezado de nuevo a utilizar lo que era tradicional, vasitos de barro. Cuando en la calle se beben de té, ¿no? Entonces, en vez de estar utilizando continuamente vasitos de plástico, han vuelto a hacer vasitos de barro de un solo uso que se rompen y los vuelven a hacer. Entonces, son vasitos de barro y tiene el mismo costo aproximadamente y no contamina. Ese tipo de soluciones, la pongo como un microejemplo, se pueden utilizar y se pueden repensar sobre qué sabemos de saberes locales, de saberes tradicionales para conservar, para consumir alimentos, para transportarlos. Puede haber ahí toda una pista de trabajo y de innovación que se puede pensar, de la misma manera que podemos hacer ladrillos con plástico. Muchas gracias.